Bien, 28 de septiembre, el estudio de medieval. Vamos a leer Abelardo. Esta obra de Abelardo no está traducida, solamente tenemos la selección, la traducción de estas paginitas. Es la Logica Ingredientibus, porque, bueno, Abelardo fundamentalmente fue un lógico, fue un maestro de lógica, a pesar que como figura también tiene otros intereses, digamos. Su profesión era profesor de lógica, pero se interesó de otras cosas y pasó a ser una figura bastante controvertida. No vamos a narrar ahora su biografía, solo decir que fue una figura importante en su siglo. Estamos en la primera mitad del siglo XII, 1079, 1142. Estamos en el norte de Francia, en Bretaña nace Abelardo. Bueno, que es la región, el norte de Francia es la región que lidera digamos, la cultura de esta época, la cultura filosófica, donde pronto también nacerá la Universidad de París, ¿no? Todavía no existe. Está en la época de Abelardo todavía está la escuela catedralicia, él enseña en la escuela de la catedral, ¿no? Y se hace famoso muy pronto como dialéctico, como polemista, discípulo de Guillermo de Champeaux, después de Rossellino, y bueno, refuta a Guillermo de Champeaux, y en esta refutación de Guillermo de Champeaux está el tema que nos interesa a nosotros, porque ahí está la refutación del realismo, ¿no? Del realismo que representaba Guillermo de Champeaux. Entonces vamos a leer ahora la parte como de refutación y después veremos la parte de como positiva, en que él intenta dar su versión positiva del problema de los universales. Él no es propiamente un metafísico, pero como este problema de los universales estaba en el manual que estaba, que eran las categorías de Aristóteles y por lo tanto el comentario de Porfirio y las traducciones de Boecio, como al comienzo, en ese parrafito que leímos al comienzo de Porfirio, se plantea el problema metafísico, entonces él también se aventura a dar un pequeño, antes de entrar en el curso de lógica, como introducción a su curso de lógica, igual se aventura a dar este análisis metafísico. Bien, es importante decir que la lógica de por sí es una materia que es muy considerada en esta época. Podríamos decir que el siglo XII es un siglo de auge de la lógica, en general de la razón. Podríamos decir que es en cierta forma el siglo XII es un poco el inicio de la modernidad, en que la razón vuelve como a tener un gran impacto, una gran importancia. Bueno, por eso después Abelardo será también una figura controvertida en el ámbito religioso, porque digamos, muchos eclesiásticos, sobre todo los de orientación más mística, como San Bernardo, por ejemplo, lo acusarán de un excesivo racionalismo, como en el fondo de querer reducir a fórmulas lógicas toda la teología y el conocimiento de Dios, y como hacerse la ilusión que con la lógica se puede como penetrar el misterio de Dios, y eso evidentemente lo desvirtúa. Bien, pero nosotros no vamos a entrar directamente en esa polémica porque vamos a mantenernos en nuestro tema. Partamos del comienzo para ver cómo empieza él. Pero me gustaría ampliarlo, ¿eh? Abramos el PDF. Este es el texto latino y esta es la traducción. Vamos a amplificarlo un poco. ¿Se lee? ¿Un poquito más? ¿Se ve? Sí. Bien. ¿Quién quiere partir? Bueno, traduzcan el título primero. Logica Ingredientibus. ¿Qué significa eso? Ingredientibus. Para que practiquen el latín también. Ingredior significa ingresar, ingredientibus, ingressus, ¿no? O sea, para los que empiezan, para los principiantes. Sería lógica para los principiantes, que es como el inicio del currículum, ¿no? De los estudiantes, parten por la lógica,
Y repito, la lógica tiene un papel fundamental, ¿no? No es, en el currículum actual de la carrera de filosofía es como una materia entre otras, no es que tenga un prestigio especial, ¿no? En esta época tiene como un prestigio especial, ¿no? Se inicia con la lógica y los maestros de lógica son considerados muy prestigiosos. Y bueno, evidentemente Abelardo tuvo en su época la fama como del más prestigioso de los maestros de lógica. Bien, ¿quién parte? Yo puedo leer. Perfecto. Lógica ingredientibus. Comienzan las glosas según el maestro Pedro Abelardo Porfirio. Al empezar la lógica diciendo previamente algunas palabras sobre su manera peculiar de ser, empecemos por la filosofía, que es el género a que pertenece. Boecio llama filosofía no a cualquier ciencia, sino a la que se ocupa de los seres más excelentes, pues no llamamos filósofos a los que tienen cualesquiera conocimientos, sino a aquellos cuya inteligencia penetra las cosas sutiles. Boecio distingue en ellas tres especies: la especulativa, que estudia la naturaleza de las cosas; la moral, que considera la bondad de los actos humanos; y la racional, que trata de la argumentación, y a la que los griegos denominan lógica. Pero a esta última, según atestigua Boecio, algunos la separaban de la filosofía y la llamaban no parte, sino instrumento de la filosofía, porque las demás en cierta manera se mueven o ejercitan en ella, al usar de sus argumentos para probar sus propias cuestiones. Así, se plantea una cuestión de la filosofía natural o moral. Los argumentos se toman de la lógica. En oposición a ello, el mismo Boecio dice que no hay ninguna dificultad en que una misma cosa sea instrumento y parte de otra, como lo es la mano respecto del cuerpo. Aún la lógica misma parece muchas veces ser instrumento de sí misma, cuando, puesta una cuestión que es de su ámbito, la prueba con sus propios argumentos, como esta. Abro comillas: el hombre es una especie de animal, es una especie del animal, cierro comillas, mas no por ser instrumento de la lógica deja de ser lógica. Luego tampoco deja de ser filosofía porque sea instrumento de la filosofía. El mismo Boecio la distingue de las otras dos especies de la filosofía, asignándole un fin propio. Pues, ¿Aló? aunque usa de la argumentación, para ello la instruye no la física, sino la lógica. Sí, esta parte inicial es muy importante porque este es un problema de fondo que hay que tener presente, ¿no? Los antiguos dividían la filosofía en tres partes. Especulativa, que también podría llamarse física, la física, o sea, la ciencia. ¿Qué es la física? Que no es lo mismo que la física para nosotros, ¿no? La física en este sentido filosófico es, ¿cómo lo podríamos traducir al lenguaje nuestro, al vocabulario filosófico nuestro? Ciencia, filosofía natural. No exactamente, no es O filosofía natural, porque es la naturaleza de las cosas en general, la ciencia que estudia la naturaleza de las cosas, porque lo que me interesa aclarar es que la palabra misma naturaleza ha cambiado sentido. Para nosotros no es la misma que usaban los antiguos, ¿no? Para nosotros naturaleza indica, ¿qué entendemos por naturaleza? La bios. ¿Ah? La bios, la biología, la naturaleza biológica. Y no solo biológica, sino que en general, Como el universo, en verdad, el orden del universo. claro, como el universo físico. El universo físico, claro, la misma palabra física es la que engaña precisamente. O sea, el universo material. Nosotros entendemos por física la ciencia que se ocupa de la naturaleza y por naturaleza entendemos la naturaleza material, ¿no? Pero en cambio para los antiguos, para los griegos, physis, naturaleza, indica todo lo que es, la naturaleza de las cosas en general.
¿no? Entonces puede haber una naturaleza del alma, que no es física. Puede haber una naturaleza de Dios, que no es física. Y nosotros sí hablamos de la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma hasta el día de hoy, pero cuando decimos naturaleza a secas, entendemos siempre la naturaleza física, porque en el vocabulario cristiano ha entrado el uso de que lo que no es físico se llama sobrenatural. Entonces, digamos, hemos inventado esta palabra que no, los antiguos no tienen. Para ellos todo es física, porque todo es, en el fondo, naturaleza de las cosas. Es como para nosotros simplemente naturaleza de las cosas. ¿Y cuál sería entonces la palabra que nosotros usamos para indicar lo que los filósofos antiguos llamaban física? Metafísica. Claro, más bien metafísica, porque la metafísica es la ciencia que se ocupa del ser, de todo el ser. claro, de todo el ser, ¿no? Claro, se dice a veces que la ciencia de lo que está más allá de lo físico, pero en realidad esa es una manera impropia de considerarla, porque la palabra misma de Aristóteles, bueno, ustedes lo vieron en filosofía antigua, ¿no? El nombre mismo de la obra de Aristóteles, metafísica, indica más bien la obra que sigue a la física, pero en el fondo el tema es un poco el mismo, incluye la filosofía natural, o sea, la filosofía de la naturaleza, pero incluye también la filosofía de todo el ser, ¿no? Como la define Aristóteles en la metafísica, es la ciencia del ser, ¿no? Hay una ciencia del ser en general, hay una ciencia del ser en cuanto ser, y esa sería entonces la física. Después está la ética o moral, ¿no? Que considera la bondad de los actos humanos, y después está la lógica o racional, que también crea un equívoco, que Abelardo mismo expone aquí porque dice, algunos la consideran parte de la filosofía y otros instrumentos de la filosofía. Porque en el fondo, bajo este término lógica, quedaban incluidas dos cosas que hasta el día de hoy, terminológicamente, se suelen confundir en el vocabulario filosófico. Porque se confunde en el ámbito de la lógica dos cosas. ¿Qué cosas se suelen confundir bajo este... o sea, en realidad, modernamente la lógica se entiende lo que es, ¿no? Pero en el vocabulario antiguo la lógica incluye algo que nosotros llamamos con otro nombre y igual lo confundimos con otro término. Este es el término antiguo, lógica. Para los antiguos incluye lo que nosotros llamamos lógica, que los antiguos llamaban más bien dialéctica. Aquí voy a poner el uso antiguo, el uso moderno, el uso antiguo. Ah, verdad que tengo que prender esto. Pero hay otra cosa que va incluida en el término antiguo de lógica y de la que aquí Abelardo indirectamente está hablando. ¿Qué otra cosa se incluye bajo el término antiguo de lógica? Razonamiento. ¿Cómo? Razonamiento. No razonamiento en general. La retórica. No, no es la retórica. La teoría de la argumentación. Tampoco. No, es algo más metafísico. Que explica porque aquí dice, Abelardo dice que algunos dicen que es parte de la filosofía y otros dicen que es instrumento de la filosofía. Que evidentemente son dos cosas diferentes. La lógica, en el sentido moderno, evidentemente es un instrumento de la filosofía, como también es un instrumento de las otras ciencias. Todas las ciencias necesitan de la lógica para argumentar, ¿no? Pero en el término antiguo de lógica se incluye la parte metafísica de eso. ¿Y cuál es la parte metafísica de eso? Es lo que ahora llamaríamos, que existe evidentemente como disciplina aparte, diferente. ¿Cómo? ¿Ontología? Sí, pero ontología específicamente de... ¿Ah? ¿Filosofía del lenguaje, podría decir? Podría decirse filosofía del lenguaje o podría decirse teoría del conocimiento. Claro, es en el fondo la
el estudio metafísico de lo que es el conocimiento, no cómo funciona el conocimiento, en el sentido de cómo funciona, cómo tiene que ser construido un silogismo, cómo son las fórmulas de la lógica. No es la técnica de la argumentación o la teoría de la argumentación, sino que es el estatuto ontológico del ser lógico, del ser racional. ¿Qué son los universales? ¿Los universales subsisten? ¿No subsisten? ¿No? ¿Cuál es su estatuto ontológico? Eso es lo que nosotros llamamos, más exactamente en la tradición latina nuestra, llamamos gnoseología. Y bueno, que hoy se suele, en las carreras de filosofía, se suele llamar teoría del conocimiento. Y a veces se suele llamar epistemología. Pero esta manera de llamarla yo creo que induce también a confusiones, porque teoría del conocimiento puede de nuevo ser tomar tanto la parte metafísica como también la parte lógica, porque teoría del conocimiento es una fórmula general, que teoría del conocimiento, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, y epistemología también puede tener un significado diferente, porque puede significar qué rol tiene una ciencia con relación a otra, o sea, cuál es la clasificación de la ciencia. Entonces yo prefiero utilizarlas en el sentido más específico. Por epistemología yo entiendo la ciencia que estudia la clasificación de las ciencias. Y por teoría del conocimiento, en cambio, yo creo que es más correcto utilizarlo como sinónimo de gnoseología. Pero yo preferiría, para ser más exacto, llamarlo metafísica del conocimiento. Porque es una parte de la metafísica, porque se pregunta por el ser de las cosas, ¿no? Pero evidentemente hay que tener en cuenta que otros lo usan de otra forma, entonces hay que saberlo, porque, por ejemplo, los anglosajones suelen utilizar, claro, la palabra epistemología como sinónimo de gnoseología. Y como nosotros copiamos todo lo que el vocabulario anglosajón, entonces fatalmente nos dividimos. Entonces algunos de nosotros, digo nosotros los latinos, algunos de nosotros latinos copiamos a los anglosajones, otros no, y entonces nos confundimos. Entonces, digamos, para que lo tengan bien claro que puede haber estas dificultades. Y bueno, la dificultad, como ven, es antigua, porque ya en el tiempo de Abelardo se preguntaban, ¿pero era esto es parte de la filosofía o es instrumento de la filosofía? Y claro, depende del sentido en que se toma. Si se toma en el sentido de lógica, entonces es un instrumento de la filosofía. Si se toma en el sentido de metafísica del conocimiento, entonces es una parte de la metafísica, es una parte de la filosofía. Y es claro que esta primera cuestión es una parte de la metafísica. Ahora lo aumenté demasiado, ¿por qué? Ahora al tocarlo simplemente volvió, ¿eh? Sí. Bueno, aquí en esta primera parte, estas primeras páginas las vamos a saltar porque básicamente resumen lo que dice Boecio en ese pasaje que nosotros ya leímos, porque como él va siguiendo, es el manual que él va siguiendo, el comentario de Boecio a Porfirio, ¿no? Y entonces esto lo podríamos saltar. Partamos de acá, de 1523. ¿Quién quiere partir? ¿Voluntarios? Yo, profe. Nicolás, ya, perfecto.
Algunos entienden así que una cosa es universal, en cosas que difieren entre sí por sus formas, con una sustancia esencialmente la misma, que es la esencia material de los singulares en que se halla, y es en sí misma una, y resulta diversa solo por las formas de los inferiores. Si a esas formas se las separase de sus sujetos, no existiría diferencia alguna entre las cosas, ya que difieren precisamente tan solo por las diversidades de sus formas, al ser completamente idéntica esencialmente la materia. Por ejemplo, en todos y cada uno de los hombres que difieren entre sí numéricamente, existe una única sustancia del hombre, que aquí, por estos accidentes, resulta Platón, y allí, por aquellos otros, Sócrates. De ese sentir parece ser, sobre todo, Porfirio cuando dice: por la participación de las especies, muchos hombres se hacen uno, y en los particulares los muchos se hacen uno y común. Y en otro pasaje, los individuos se llaman así porque cada uno de ellos consta de propiedades cuya colección no se encuentra en otro. Bien, aquí básicamente él resume la postura de su maestro Guillermo de Champeau. Cuando él fue a clase de Guillermo, esa era la explicación que daba Guillermo. El universal, ¿no?, es la esencia de cada cosa. Y las cosas difieren por las formas entendidas en sentido de formas accidentales. Aquí cuando dice formas se refiere a los accidentes. No, entonces, en cada uno de los hombres la esencia es la misma, pero difieren por los accidentes. Platón tiene ciertos accidentes, Sócrates tiene ciertos accidentes. Entonces, como individuos son diferentes solo por los accidentes, pero la esencia es igual. Y así explica por qué el mismo universal puede estar como, o sea, piensa explicar así. Pues, claro, Abelardo le mostrará que esa explicación no funciona. Él piensa explicar cómo una única esencia está en todos ellos. Y lo mismo pasa, evidentemente, con los géneros. O sea, lo mismo que pasa con las especies pasa en un nivel superior con los géneros, ¿no? Cada género no es más que algo igual, ¿no?, en todas las especies, y después las especies diferirían por las formas accidentales. Pero igual lee el 1524, porque se entiende más. Muy bien. De manera parecida ponen en cada uno de los animales que difieren por la especie una sustancia de animal esencialmente la misma, a la cual hacen derivar en las diversas especies por la recepción de diversas diferencias, a la manera como si de este trozo de cera hago ahora una estatua de hombre, después una de un buey, dando diversas formas a la misma cosa que permanece completamente la misma, pero con esta diferencia, que no da origen en el mismo tiempo, en el mismo trozo de cera a las diversas estatuas. Al contrario de lo que se dice que pasa en el universal, a saber que el universal, según Boecio, es común de tal suerte que todo él está a la vez en los diversos sujetos cuya sustancia constituye materialmente, y siendo en sí universal, resulta singular por las formas que le sobrevienen, sin las cuales subsisten sí naturalmente, y sin las cuales no permanecen actos. Se entiende que es, pues, universal en su naturaleza, pero singular en acto, e incorpóreo e insensible en la simplicidad de su universalidad. Mas subsiste el mismo en acto corpóreo y sensible por los accidentes. Y así, unas mismas entidades, en decir de Boecio, subsisten como singulares y se las piensa o entiende como universal. Claro, aquí se ve cuál es el equívoco de fondo, ¿no? Si yo me imagino la esencia como la misma, pero que difiere en ciertos accidentes, en el fondo lo que ocurre es que me la estoy imaginando materialmente. Claro, es como si fuera una cera, claro, como si yo tuviera aquí como un barril de cera, y después tomo un trocito y hago la figura de un hombre, entonces esa se transforma por ese accidente, se transforma en un hombre. Después tomo otra materia y hago un buey, etc. Pero claro, evidentemente de esa forma, sin darme cuenta, he transformado el universal en algo material, como si fuera algo materialmente igual, ¿no?
y entonces le puedo dar formas diferentes. Bueno, y de esta manera pretendo explicar como esta cosa muy extraña que está al mismo tiempo en todos, ¿no? Pero no el mismo trozo de cera, claro, con esta diferencia, que no da origen en el mismo tiempo el mismo trozo de cera a las diversas estatuas, ¿no? Al contrario de lo que se dice que pasa en el universal, a saber que el universal es común de tal suerte que todo él está a la vez en los diferentes. Claro, y eso no pasa evidentemente con una masa de cera. No es que toda esa masa, si el universal fuera una masa, claro, entonces nos explicaría cómo todo él puede estar, ¿no? Puede estar al mismo tiempo en diferentes particulares. Entonces, en el fondo, es una solución que no respeta la naturaleza del universal, porque sin darse cuenta, pero mentalmente lo convierte en algo corpóreo, aun cuando sigue afirmando que no lo es, porque dice, después, claro, si lo toma en sí mismo es universal en su naturaleza, ¿no? Incorpóreo, insensible en la simplicidad de su universalidad. Pero después digo que subsiste el mismo en acto corpóreo y sensible por los accidentes. O sea, es una cosa muy extraña, porque esto que es incorpóreo de pronto se transforma en corpóreo para subsistir en los singulares, ¿no? Y así sería universal, pero sería una universalidad falsa, evidentemente, ¿no? Porque no es, porque sería una universalidad de simple partición, es como si dijera que la torta es un universal porque la compartimos, la partimos y entonces es universal, claro, pero no es ese el verdadero sentido universal. El universal, como el mismo Boecio recordaba, ¿no? Es algo que tiene que estar todo entero, ¿no? Todo entero tiene que estar en cada singular. Y entonces no puede tener esta naturaleza como corpórea que se divide. Oh, y bueno, y de hecho Abelardo pasa a refutarlo. Dice, la física se halla en oposición con ella. Por física entendemos en realidad metafísica, ¿no? Bien, sigue nomás. Ya. Esta es una de las dos opiniones. Aunque parezcan simpatizar con ella en gran medida los autores, la física se halla en absoluta oposición con ella. En efecto, si algo esencialmente idéntico, aunque afectado por diversas formas, existe en los singulares, la entidad que está afectada por estas formas tendrá que ser la que está afectada por aquellas. Por ejemplo, ser el animal diversificado por la racionalidad. Por ejemplo, ser el animal diversificado por la racionalidad. El animal diversificado. Por ejemplo, el animal diversificado por la racionalidad, el animal diversificado por la irracionalidad. Y ser así el animal racional, animal irracional. Y de esta suerte, estar en el mismo sujeto dos contrarios. Mejor dicho, ya no serían contrarios, cuando existirían a la vez en la misma esencia, ni más ni menos que no serían contrarias ni la blancura ni la negrura, y a la vez coincidieran en este objeto, aun cuando el ser blanco le venga por algo distinto de aquello de que le viene el ser negro, como es blanco y es duro por diversas causas, a saber, por la blancura y la dureza. Pues en los contrarios no se da lo que los relativos y la mayor parte de las demás oposiciones, que pueden darse a la vez en un mismo sujeto según diversos aspectos. Por eso Aristóteles, en el Ad Aliquid, al demostrar que la magnitud y pequeñez se hallan a la vez en una misma cosa, según diversos aspectos, prueba por eso mismo de que se hallan en una misma cosa a la vez, que no son contrarias. Sí, resumiendo, entonces, ¿en qué consiste la refutación? O sea, no se puede decir que la esencia es sustancialmente la misma, ¿no? En todos los individuos y solo cambian los accidentes, porque si así fuera, se llegaría a una contradicción, ¿no? ¿Cuál es la contradicción? Lo dice en esta línea de acá, ¿no?
si algo esencialmente idéntico, si existen los singulares, la entidad, o sea, la sustancia en definitiva, el sujeto que está afectado por estas formas, tendrá que ser la que está afectada por aquellas. Por ejemplo, el animal, ¿no? Sería al mismo tiempo, o sea, si yo tomo el animal como una sustancia, entonces esta como un ser subsistente, este ser subsistente animal será al mismo tiempo racional e irracional, porque algunos animales son racionales, otros son irracionales, algunos son mamíferos y otros son peces. Entonces, si yo tomo animal no como un abstracto, evidentemente, como un género abstracto, sino como una sustancia, entonces resulta que de esa sustancia se predican predicados contradictorios, ¿no? Porque sustancia es aquello de lo cual yo predico las cosas, es aquello real de lo cual yo predico las cosas. Si aquello real de lo cual predico las cosas recibe predicados contradictorios, entonces se está violando el principio de contradicción. Por eso no puede ser sustancia, ¿no? Cuando yo digo que el animal, entonces, puede ser racional o irracional, evidentemente es muy diferente tomarlo como algo real al que le estoy aplicando diferentes predicados opuestos, o a tomarlo como un abstracto, como indeterminado, que evidentemente puede comprender alternativas, ¿no? Pero estas alternativas no son contradictorias porque se predican de precisamente sustancias diferentes. Eso es lo que evidentemente distingue precisamente el ser sustancial del ser abstracto, ¿no? El ser abstracto o ser lógico, como había notado Aristóteles, contiene en sí precisamente esta indeterminación que me permite entonces incluir, pero incluir no materialmente, incluir conceptualmente, ¿no? Diferentes realidades bajo un mismo concepto. Entonces puedo decir, claro, el animal, como lo explicaba Porfirio en su árbol, ¿no? Hay un árbol de universales, entonces está animal, claro, y después se va ramificando, ¿no? Está hombre, caballo, pero eso precisamente es posible porque animal no es algo real, no es algo real. Si fuera real sería sustancia, sería aquello de lo cual las cosas se predican sustancialmente, no un abstracto que incluye en sí diferentes conceptos, ¿no? Y precisamente esa es la diferencia. Claro, eso delata, eso que puede ser visto del lado de la lógica, pero delata una diferencia ontológica. El animal como abstracto puede comprender otras realidades precisamente porque no es un ente material en el cual no pueden, digamos, coexistir, ¿no? Un ente subsistente más exactamente, en el cual no podrían, digamos, subsistir evidentemente accidentes incompatibles o cualidades incompatibles. Entonces, por eso que es ontológicamente diferente. Profesor, ¿Sí? dentro de lo que cuando Aristóteles hace tira su línea en el sentido de su esquema género, especie, diferencia específica, él en un momento habla de que hay diferencias que son sustanciales y otras accidentales. Entonces, estaría pareciendo intentar resolver este mismo problema, como la diferencia, habrían diferencias que solo son accidentales y otras que son sustanciales, que atañen a la sustancia y otras no, que son solamente superficiales. Entonces, como que pareciera estar intentando resolver este problema, ¿o no? Exacto, sí, sí. Intenta resolver ese mismo problema, porque se encuentra con ese mismo problema que la sustancia debería estar, ¿no?, toda entera en cada uno de los individuos. Intenta, pero claro, en realidad no resuelve, ¿no? Mientras no se... Porque Aristóteles evidentemente quiere que haya universales, porque sabe que los universales son necesarios para pensar, ¿no? Pero en definitiva nunca se decide a darles un estatus ontológico preciso. Ese es el problema de Aristóteles, ¿no? Critica lo que dice Platón, que le da un estatus ontológico a las ideas en el cielo, que son usía y en el cielo.
Y anticipan entonces también la refutación del realismo si se consideran usía y en sentido de entes subsistentes. Evidentemente las ideas se prestan también a esta refutación del realismo. Pero por otro lado no se decide a darle un estatus ontológico. ¿Qué estatus ontológico tienen? Ellas mismas entonces serían accidentes. O sea, tiende a pensar, porque como Aristóteles evidentemente razona sobre la base de la distinción sustancia-accidente, fundamentalmente, entonces tiende a pensar que como los universales no son sustancias, le parece a él que entonces son accidentes, ¿no? Pero el problema es que si ¿son accidentes de qué? ¿Cuál es la sustancia de la cual son accidentes, ¿no? Y La materia. podría ser, claro, la materia, pero en ese caso la sustancia de las cosas. Claro, eso prepara el camino al realismo de Guillermo de Champeau. No, si la materia es la sustancia de las cosas, entonces podría parecer que son accidentes de esa sustancia que está materialmente en las cosas. Pero resulta que si yo digo que la sustancia está materialmente en las cosas, caigo en esta contradicción, ¿no? Que entonces que en una misma sustancia no podrían predicarse predicados contradictorios. Ahora, la otra opción que él tiende a pensar como posible es que entonces serían un accidente de nosotros, como un accidente de nuestra mente, que es un poco la solución que tienden a adoptar los modernos, ¿no? Que son los conceptos, como tienden a negar que haya ideas en sí. Entonces, ¿dónde están? ¿Cuál es su lugar? Bueno, en nuestra mente. Y entonces, ¿qué son? Accidentes de nuestra mente. No, nosotros somos la sustancia, nuestro yo es la sustancia, y el concepto sería un accidente de mi mente. ¿Cuál es el problema con eso? Bastante claro. Bastante grave también. Si yo digo que el concepto de vaca es un accidente mío, Eso puede derivar en una especie de idealismo, como que todo es producto de mi mente. claro, podría ser interpretado como que todo fuera un producto de mi mente, y también podría ser interpretado en el sentido de que yo soporto los accidentes de la vaca, y por lo tanto también soy una vaca. Porque si de mí se predican los accidentes de la vaca, o sea, si de mí se predica el concepto de vaca como accidente, entonces yo también tengo cuernos, cola, digamos, pasa a ser algo que se predica de mí, que los accidentes se predican de la sustancia de las cuales son accidentes. Entonces, claro, un accidente mío que tengo la barba blanca, pero si digo que el concepto de vaca también es un accidente mío, entonces también se predican de mí cuernos, etc. ¿No? Y eso es un poquito desagradable, podría llegar a ser, ¿no? Pero claro, en último término, más en profundidad, tiene razón, o sea, se reduce al final a un idealismo, porque en el fondo esa es la definición técnica de tomar las ideas como realidades. Si las ideas son realidades, finalmente todas ellas se predican de lo mismo, ¿no? Finalmente prácticamente del único universal ser, si yo lo tomo como realidad, si yo confundo el ser concreto de cada cosa con el ser abstracto, con el ser de la mente, si yo el ser, llamémoslo ideal, ¿no? que en la mente humana es abstracto, lo pienso en cambio como un ser real, que es la última llegada del realismo, ¿no? O sea, considerar el ser de la mente como una entidad real, resulta que entonces esta entidad real incluye, ¿no?, a todos los seres particulares que vienen a ser pensados como accidentes de este único ser que es el único real. Entonces, de este único ser ideal, si lo tomo como real, si fuera real, entonces todos los seres particulares del mundo no serían más que accidentes del único ser absoluto, y por lo tanto se predicarían
¿no? Todos ellos del único ser absoluto. Y el ser absoluto sería hombre, vaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es en el fondo el resultado del idealismo absoluto o panteísmo. Digamos, en el fondo todo sería la única realidad. Y eso es evidente que viola el principio de no contradicción, porque este único ser concebido como real sería al mismo tiempo eterno y temporal, mortal e inmortal, bueno y malo, ¿no? Sería, porque en la realidad empírica que vemos hay todas estas cosas diferentes, hay hombres buenos y hombres malos, pero últimamente serían todos accidentes de la última realidad, ¿no? Y por lo tanto ella misma sería todo, y eso, como dice aquí Abelardo, viola el principio de no contradicción, ¿no? Es la contradicción del panteísmo o del idealismo. Profesor, ¿Sí? revisando el texto de Aristóteles, él deja dicho que hay cuatro formas de decir la sustancia. Que una es la esencia, que el totis geneinai, la otra es el universal, el cazulu, el género gen, la usía substancia o el hipokeimenon, como sujeto sustrato. Entonces, Sí. él hace un recorrido, al parecer, en el cual deja claro que no se puede ir por el camino del hipokeimenon porque lleva a la gilé, que la encuentra que es indefinida, que no lleva a nada al final. Claro. Que la gilé del hipokeimenon como sustrato material no lleva a nada. Entonces deja puestas las cosas de una manera en que dice que la forma que nosotros a la cual podríamos acceder de manera más propia debería ser totis geneinai, la esencia como totis geneinai, como definición, Claro, como porismos creo que le llamamos, ¿no? la esencia entendida como definición, pero la esencia entendida como definición, ¿qué esencia es? Digamos, ¿qué estatus metafísico tiene la esencia como definición? Lingüístico. Profesor, Y últimamente, ¿qué significa eso que es lingüístico? Tiene una esencia, o sea, digo, traduciéndolo al vocabulario nuestro, tiene una esencia abstracta. Es abstracta. Ideal, es la esencia ideal, ¿no? Claro, es la esencia, pero es la esencia ideal, ¿no? Que él quiere distinguir de la esencia en el sentido real, ¿no? Cuando dice que solo son esencias los particulares y no pueden ser esencias las ideas, entonces está usando la esencia en el sentido real. Y ahí está toda la confusión, que la misma palabra usía, ¿no? La misma palabra usía indica la esencia ideal, pero al mismo tiempo también la real, el individuo. Y entonces después se acoge a la solución de ponerle un numerito y dice hay esencias primeras y hay esencias segundas, ¿no? Hay una proteusía. ¿Y cuál es para él la proteusía? ¿La real o la ideal? La real. Claro, para él la real es la proteusía. profesor, ¿no se ve la pizarra? Ah, no sé. La real es la proteusía, ¿no? Y la ideal es la deutera, ¿no? Pero estaría haciendo entonces este recorrido como para evitar a Platón en el fondo, para evitar Claro, reconocer. en el fondo Aristóteles siempre tiene ese problema, que cuando empieza a pensar, ¿no? Todo lo lleva, o sea, él quiere criticar a Platón, porque se da cuenta que hay algo, ahí hay un problema que solucionar. Cuando se dice que las ideas son usía ahí, son subsistentes,
las ideas caen entonces bajo la refutación del realismo, ¿no? Pero el problema es cuando se pone a hacer la parte positiva, porque refutarlo, digamos, refutar, eso es relativamente fácil. Pero después construir la parte positiva es un poco más difícil, ¿no? Si no son esencias, entonces hay que entender bien qué son, ¿no? Si no son esencias reales, ¿no? Es muy fácil transformarlas en otras cosas que no tienen nada que ver. Si no se respetan como seres, ¿no? Si no se, en el fondo, si no se respeta lo sólido, que también está en la parte, digamos, en la doctrina platónica. Y lo sólido es, como siempre yo lo voy repitiendo de casi en cada clase, lo sólido es que son entidades que son irreductibles a otra cosa anterior a ellas. Por eso yo no las puedo transformar en accidentes de otra cosa. Porque son seres en sí, como dice Platón, ¿no? Y esa parte de la doctrina platónica es irrefutable, es sólida. Todo intento de reducir la realidad a otra cosa siempre fracasa, siempre ha fracasado y lleva a contradicciones insanables. Si yo la quiero transformar en un accidente del ser humano, no funciona, por los motivos que decíamos. Si quiero transformarla en un accidente del ser divino, tampoco funciona. Si quiero transformarla en un accidente de la materia, entendida como hipokeimenon, tampoco funciona. Solo funciona considerar los seres en sí, entidades que tienen su propio ser originario, son un ser originario, no son un accidente de otro ser. Claro, queda por ver, cuando se dice que son un ser originario, queda por ver cuál es su relación, evidentemente, con el ser absoluto, ¿no? Queda por ver eso. Pero eso sí tiene solución, ¿no? O sea, sí se puede plantear que tienen relación con el ser absoluto, ¿no? Pero sin ser accidentes del ser absoluto. Porque la solución está en el fondo en distinguir, ¿no? El ser absoluto, nuevamente, ideal del ser absoluto real, ¿no? Ahí está la diferencia. Yo puedo decir que las ideas están en Dios, como dice Agustín. O sea, la fórmula puede ser muy parecida en Agustín y en los neoplatónicos. Puedo decir que las ideas están en Dios en ambos casos. Ambos, digamos, tanto Plotino como Agustín podrían suscribir esa fórmula así, expresada en sentido. Por eso muchos caen en la trampa y dicen, bueno, entonces Agustín es un neoplatónico más. Pero no, él se dio cuenta, aunque no tenía todavía la terminología, que se desarrollará en el siglo XII, XIII, ¿no? Pero sí capta ese riesgo y entonces la solución de él, con fórmulas parecidas, sin embargo, es muy distinta, porque precisamente él se esfuerza por mostrar que las ideas están en Dios no como seres subsistentes. Nunca habla de las ideas como usía o como sustancias que están en Dios. Para Plotino, en el nous hay diferentes usiai, que son las ideas, ¿no? Que pueden ser entonces entendidas como seres subsistentes, y por eso Plotino dice que el nous es un uno muchos. Es un uno muchos, basado en el uno de la segunda hipótesis de Parménides, ¿no? Donde se dice que si del uno se predican todas las ideas, ¿no? Entonces el uno al mismo tiempo es muchos. El uno, no sé si tienen en mente ese pasaje del Parménides, ¿no lo oyeron? Lo tengo que insertar en la antología porque es un pasaje importante. ¿Pero alguna vez hablamos de él en el semestre pasado, no? Sí, el Gempolá. ¿Cómo? El Gempolá. Lo vimos, pero no dimos la referencia al pasaje. Solo lo hemos mencionado. Podemos mencionar, voy a buscar la referencia, porque ahí en Parménides se hacen diferentes hipótesis acerca del uno. ¿No? Entonces, en la primera hipótesis se dice que si el uno es uno, del uno no se puede predicar nada, ¿no? Y entonces de este uno del cual no se puede predicar nada, ¿dónde está el borrador? La pizarra se ve toda, ¿no? Sí.
esto dejémoslo que igual es importante, la segunda y la primera. Si del uno no se puede predicar nada, entonces el uno es completamente inefable y trascendente, ¿no? Pero queda desconectado de las otras ideas. Entonces, ¿dónde están todos los otros predicados? Tienen que estar entonces en una hipóstasis inferior. Entonces tiene que asumirse un segundo Dios, tal cual, dice Plutino, ¿no? Hay un protos Theos y un deuteros Theos, ¿no? Porque entonces de este deuteros Theos, así se puede decir que es uno y muchos, ¿no? Porque si el uno es, dice la segunda hipótesis del Parménides, si es, entonces tiene que contener en sí las esencias de todas las cosas. Y las esencias de todas las cosas son muchas. Entonces resulta que él es al mismo tiempo uno y muchos. ¿Cuál es el problema de esta fórmula de decir que el nous es uno y muchos? Sería contradictorio, ¿no? Que es contradictoria. Una misma cosa no puede ser una y muchas. Es el mismo problema que aquí señala Abelardo, ¿no? En la noción animal, ella sería una y muchas, porque él es uno, pero contiene en sí muchos animales diferentes. Entonces, si yo lo tomo estos ambos como entidades reales, si no hago esta diferenciación, ¿no? Entonces tengo una fórmula contradictoria. El universal animal pasa a ser uno y muchos. Y lo mismo le pasa a Dios, porque los universales van subiendo hasta que se llega al ser más universal, y entonces Dios sería uno y muchos, y todo se podría predicar de Dios. Entonces Dios sería blanco y negro, bueno y malo, joven y viejo, etcétera, etcétera. Hace toda la lista en el Parménides de estas, digamos, de estas cualidades contradictorias. Bueno, y después evidentemente eso lo completa con la tercera hipóstasis, que ella, con una fórmula parecida en todo caso, es una y muchos, que es el tercer Dios. Pero claramente no se soluciona mucho poniéndolo un y. Claro, esa es el alma del mundo para poder justificar que ella, como transmite las ideas, ella como un transmisor de las ideas a las cosas materiales, entonces tiene que ser como un poco más mucho, un poco más múltiple, pero ven que es un truco verbal, no soluciona nada. El decir que es una y muchas es exactamente la misma contradicción en un plano lógico. Entonces esta alma del mundo es tan contradictoria, digamos, como el nous, en definitiva. Y la contradicción viene de este mismo problema que está aquí analizando Abelardo, o sea, de no distinguir entonces la predicación de diferentes predicados a una sustancia y el hecho completamente distinto de otra clase de ser, ¿no? Que deriva del decir que en animal hay una indeterminación que permite ser determinada con predicados más específicos, y que entonces muestra que se trata de una clase de ser totalmente diferente, que tiene otro tipo de estatus ontológico. Bueno, en este otro básicamente se analiza con más detalle, pero esto mismo, ¿no? Lo hace con un ejemplo concreto, Sócrates y Brunello. Aquí hay un problema que dificulta la traducción. Para entender este pasaje, donde dice el asno, pónganle el nombre propio, porque Abelardo le pone un nombre propio, que es Brunellus. Brunellus, que es evidentemente un nombre que se usaba para los burros. Y entonces es importante eso, porque si no, no se entiende, porque no es el asno en el sentido del concepto de asno, es el asno que se llama Brunello. O sea, así como está Sócrates, el hombre que se llama Sócrates, así está Brunello. Entonces, para entender este pasaje hay que leerlo así.
No, se halla con toda verdad. Leámoslo del comienzo, pero sustituyendo el asno con Brunello. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leerlo. Ya, perfecto. ¿Ustedes lo escuchan de allá? A ver, lee, a ver si se escucha. Con toda verdad. No, lee de comienzo para que se entienda así. Pero tal vez se replicará, siguiendo en la mentalidad de dicha opinión, que la racionalidad y la irracionalidad no dejan de ser contrarias por encontrarse de ese modo en el mismo sujeto, a saber, en el mismo género o en la misma especie, con tal que no estén fundadas en el mismo individuo. Y eso se prueba así. Con toda verdad se hallan la racionalidad y la irracionalidad en el mismo individuo, ya que se hallan en Sócrates. Ahora bien, que se hallen ambas a la vez en Sócrates se prueba por el hecho de que se hallan a la vez en Sócrates y en el asno. No, ponle en Brunello. Y en Brunello. Pero Sócrates y Brunello son Sócrates, y real y verdaderamente Sócrates, y Brunello son Sócrates porque Sócrates es Sócrates y Brunello, a causa de que Sócrates es Sócrates y Sócrates es Brunello. Que Sócrates sea Brunello se prueba así en dicha teoría. Cuanto en Sócrates es diverso de las formas de Sócrates, es aquello que en Brunello es diverso de las formas de Brunello. Ahora bien, lo que en Brunello es diverso de las formas de Brunello es el Brunello. Lo que en Sócrates es diverso de las formas de... No, perdón, aquí hay que ponerle el asno. Lo que en Brunello es diverso. No, igual forma, sí. De las formas de... Claro, lo que en Brunello es diferente de la forma de Brunello es Brunello. Lo que en Sócrates es diverso de las formas de Sócrates es Brunello. Pero si esto es así, como Sócrates mismo es precisamente eso que es diverso de las formas de Sócrates, resulta entonces que Sócrates es Brunello. Claro, porque en el fondo la sustancia es la misma, ¿no? Lo que cambia serían los accidentes, pero la forma es la misma. La forma de animal, ¿no? Y entonces, claro, Sócrates, en el fondo, Sócrates y Brunello se reducen a la misma realidad últimamente. Y termina, sí. Y la verdad es la afirmación que antes hemos hecho, a saber que lo que en Brunello es diverso de las formas de Brunello es el Brunello, consta del hecho de que ni las formas de Brunello son Brunello, porque si no, los accidentes serían la sustancia. Ni la materia ni la forma de Brunello juntas son Brunello, porque entonces habría que decir que el cuerpo es a la vez cuerpo y no cuerpo. Claro, finalmente se llega a una contradicción total, ¿no? Y sigue con el siguiente, sí, porque ahí responde una objeción. Hay algunos que, buscando una evasiva, reprenden solo en su tenor verbal y no en su contenido la proposición el animal racional es el animal irracional, diciendo que sí es ambas cosas, pero que no se demuestra eso por la expresión el animal racional es el animal irracional, ya que una cosa, aun siendo la misma, se dice racional por un capítulo e irracional por otro, es decir, por formas opuestas. Pero entonces las formas no tienen ya tal oposición, ya que estarían completamente a la vez en ellos, ni tampoco reprenden estas proposiciones. El animal racional es animal mortal, o el animal blanco es animal que anda, porque no es mortal en cuanto que es racional, ni anda en cuanto que es blanco, sino que las tienen por completamente verdaderas, porque el mismo animal tiene ambas cosas a la vez, pero bajo respecto diverso. De lo contrario, habría que decir que ningún animal es hombre, ya que no hay ningún ser que sea hombre en cuanto que es animal. Y sigue con el 28 que termina. Además, a tenor de lo que afirma dicha teoría, no existen más que 10 esencias de todas las cosas, a saber, los 10 géneros supremos, porque en cada uno de los predicamentos no se da más que una esencia, que, como queda dicho, se diversifica por las formas de los inferiores, de suerte que sin ellas no adquiriría ninguna variedad. Por tanto, así como todas las sustancias se identifican completamente, así también todas las cualidades y cuantidades, etc.
Poseyendo, pues, Sócrates y Platón todo cuanto pertenece a cada predicamento, pero siendo al propio tiempo eso completamente idéntico, todas las formas del uno son las del otro, que tampoco se diversifican en la esencia, como tampoco las sustancias en las que se hallan, como la cualidad del uno y la cualidad del otro, siendo ambas cualidades. Por tanto, no resultan diversos ni por la naturaleza de las cualidades ni por la naturaleza de su sustancia, ya que la sustancia de ambas es una única esencia, como también sus cualidades. Por la misma razón, tampoco la cuantía, que es la misma, puede dar origen a la diversidad, ni tampoco los demás predicamentos. En consecuencia, tampoco en las formas puede derivarse diferencia alguna, porque no son diversas entre sí, ni más ni menos que las sustancias. Claro, y aquí completa el razonamiento, ¿no? En el fondo, si los universales son reales, hombre, caballo, etc., también son universales los géneros, también son universales más arriba, las 10 categorías, ¿no? Las categorías también serían reales, y por lo tanto también todos los accidentes, o sea, supuestamente sería una única esencia que se diversifica con los accidentes. Pero los accidentes, a su vez, son universales, que si fueran reales, entonces serían finalmente todos el mismo universal, ¿no? Y entonces no podrían, si no se diversifican por la esencia, tampoco se podrían diversificar por los accidentes. Porque los accidentes no son más que, a su vez, otros universales, ¿no? Entonces, así como todos los universales se reducen a uno, si el universal fuera real, entonces también todo lo real se reduciría a uno, ¿no? Y aquí, claro, él no saca la consecuencia del panteísmo porque, claro, aquí no está haciendo propiamente un discurso de metafísica, pero la consecuencia es clara, ¿no? Es lo que se podía ver, por ejemplo, en el sistema de Escoto-Eriúgena, ¿no? Que es el mejor representante del panteísmo, como lo decía Rosmini la otra vez, ¿no? Esa paginita de Escoto-Eriúgena la voy a subir para que la vean, solo una paginita donde él hace la división de las naturalezas, que de algún modo como que expresa plásticamente este esquema. Lo voy a resumir acá. Para Escoto-Eriúgena hay 4 naturalezas. O sea, siempre entendiendo esta palabra naturaleza en el sentido metafísico. O sea, hay 4 como órdenes del ser que grafican un poco esta misma estructura. Está la natura. O bueno, es inútil repetir siempre natura porque siempre natura. Ah, tengo que prender la pizarra, ¿eh? Empezamos aquí. Natura no. Non creata, pero creans. Después creata. Después la natura creata. Et creans. La natura creata et non creans. Y la natura nec creans nec creata. Donde es claro que, digamos, donde es claro este sistema de realismo que se deduce de lo que aquí mismo está diciendo Abelardo, ¿no? Bueno, la natura non creata, pero que crea, es evidentemente la naturaleza del Dios supremo, ¿no? Que lo que sí, a diferencia de Plotino, que dice que el uno no crea,
Coteriúgena, que es cristiano, dice que sí el Dios supremo crea. Entonces en eso se diferencia del neoplatonismo, ¿no? Sí el supremo Dios crea. Pero donde vuelve a caer en el neoplatonismo es cuando dice que la segunda hipóstasis, ¿no? Es creans et creata. ¿Por qué dice que la segunda hipóstasis, que sería el Hijo, este sería, él es cristiano, ¿no? Entonces este sería el Padre y este sería el Hijo? ¿Por qué dice que el Hijo es creans y creado? A pesar de que él sabe bien que en el fondo esta proposición de que el Hijo es creado ha sido ya condenado dogmáticamente, entonces es grave decir eso. Para decirlo tenía que estar bien convencido de su como postura filosófica, ¿no? ¿Cuál es su postura filosófica que lo lleva a decir que el Hijo es creador y creado al mismo tiempo? La idea de estas dos sustancias en Cristo que no se mezclan, pero... No. Aquí no está hablando de Cristo. Está hablando del verbo preexistente, del logos preexistente. Porque el logos es palabra creadora. Es palabra creadora, pero cuando se dice que crea, cuando se dice que crea, se entiende porque es palabra creadora y eso lo dice el prólogo de San Juan, ¿no? Pero ¿por qué dice que es también creata? ¿Cómo lo hace para ser creado el logos? ¿Por qué es creado? Recuerden que la pregunta se basa en este esquema de realismo. Él piensa las ideas como reales. Si yo pienso las ideas como reales, entonces, como al pensar las ideas, las concibo como criaturas. Entonces, en el verbo, las ideas no son simplemente reacciones, como diría Agustín, reacciones eternas, sino que son como seres subsistentes. Y al concebirlo como seres subsistentes, lo concibe como creados. Y dice que Dios crea las ideas antes de crear las cosas. ¿No? Porque si yo considero las ideas como reales, ellas mismas pasan a ser como entes en cierto modo diferentes de Dios y por lo tanto necesitan ser creadas. Por lo tanto, crea las ideas, ¿no? Que es un poco el mismo equívoco que aparecía en la página del libro de los Proverbios que había dado origen a toda la controversia arriana, cuando se dice que la sabiduría es creada. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, Proverbios 8, 22, habla la sabiduría. Claro, evidentemente, Coteriúgena debe conocer este pasaje. Ahora, siendo una persona culta, obviamente conocía también que ese pasaje había sido discutido durante un siglo, más de un siglo, y por lo tanto se sabía cuál era el problema, ¿no? Que causaba. Habla la sabiduría y dice, Dios me creó como principio de sus caminos, ¿no? Dios me creó, entonces, bueno, si lo dice la Biblia, lo puedo decir yo también. Claro, pero el problema es que la Biblia, claro, hay uno de esos problemas de hermenéutica bíblica. La Biblia en ese pasaje puede usar un lenguaje figurado que no necesariamente es tan exacto metafísicamente. Y por ejemplo, Orígenes y después los otros lo habían explicado diciendo, bueno, aquí ella dice que es creada porque es principio de la creación, no porque sea creada en un sentido propio, sino porque la sabiduría es principio de la creación. Porque el texto dice, tú me creaste como principio de tus caminos. Entonces, claro, es una figura, digamos, alegórica en la cual hay que entender que, claro, la sabiduría es emanada de Dios como principio de las criaturas, pero técnicamente no se puede decir que las ideas son creadas, lo niega ya Orígenes. En cambio, Eriúgena, como se tiene este esquema como realista de las ideas, no tiene ningún problema en decir que las ideas son creadas, ¿no? Y por eso hay digamos, una doble creación, ¿no? Un poquito parecida a lo que se encuentra en Filón,
Cuando Filón dice que es creado, como que primero Dios crea el modelo de las cosas, ¿no? Y después, en base al modelo, crea las cosas. No se imaginan las ideas en sentido realista como una maqueta de las cosas, y después, en base a esta maqueta, no se hacen las cosas. Entonces, evidentemente, creata y creata confunden porque corresponden a dos órdenes de creación. Podríamos decir que hay una primera creación y una segunda creación. Así como en Aristóteles hay una primera usía y una segunda usía, pero si yo uso la misma palabra, creo confusión. ¿No? Te tengo que especificar bien. Bueno, y después finalmente también hay esta cuarta naturaleza, nex creata, nex creans, esa reenvía nuevamente al uno completamente trascendente, del que no se puede decir nada. Entonces es en el fondo algo así como la potencialidad de todas las cosas, que no, digamos, que no tiene una predicación, que no se puede decir ni que es creada ni que crea. Ahí vuelve a reconectarse también al esquema neoplatónico. Entonces es claro el esquema aquí en Escoto y es claro dónde lleva teológicamente, metafísicamente el realismo. ¿Qué hora es? Ya nos pasamos de la hora. Lean entonces las páginas siguientes y mañana terminamos de verlo. Hay que leer aquí son como unas 15 paginitas. Las que siguen igual son un poco más fáciles. Como la parte difícil era esta, así que por lo menos aquí avanzamos en algo importante. Y mañana deberíamos terminar con esto ya de Abelardo, porque después nos queda todavía ver a Tomás de Aquino. Entonces nos queda todavía un poco. Bien. Voy entonces a cerrar la transmisión. Que estén bien. Chao, profe. Gracias. Saludos a todos los que están en la casa. Ahora tengo que aprender cómo se hace esto. Detener grabación.